Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro episodio de Cosplay Souls, donde recreamos personajes en Dark Souls Remaster lo mejor posible. En el último episodio hicimos cosplay del espíritu azul de Avatar, que resultó ser un run bastante divertido, y hoy vamos a celebrar el 10º aniversario de Shovel Knight con un cosplay del protagonista de su tercera campaña, Spectre Knight. La mejor clase para lo que queremos hacer es el ladrón. Su destreza empieza en el lugar perfecto y... por diversión, tomemos el Tiny Beings Ring. Solo da 5% más de HP, pero para variar, tenemos que hacer torrón diferentes. Y después de pasar el asilo, creerían que sería hora de la rutina diaria, ¿no? Pues no. Podemos de hecho ir por nuestra arma principal de inmediato, pero para eso tenemos que... bajar a las catacumbas. Y finalmente, después de todo ese trabajo, bajamos por aquí y encontramos nuestra arma, la Great Scythe. Requiere 14 en fuerza y destreza, pero solo un punto de fuerza necesario y estamos listos para usar las dos manos. Ok, ahora sí, rutina diaria. Almas, Firekeeper Soul, Valley of Drakes y Conandre. En esta ocasión no importa no obtener el Titanite de la Crystal Lizard, ya van a ver por qué. Perdí algunas almas en las catacumbas, pero aún así encontré suficiente para poder llevar la Great Scythe más 5. Y con todo lo de Darkroot, destreza llega a 22, dándonos 214 de ataque. Yeah, esta es otra arma que escala con B en destreza. Y algunos jugadores dicen que es la mejor arma de destreza en todo el juego. Después de eliminar al Heavy Knight en 2 golpes... sí, lo creo. Quiero hacer las cosas bien diferentes en este video, así que vayamos por Pinwheel primero. La pelea no es difícil, pero vemos el mayor problema que tendremos. La Great Scythe es considerada una halberd en este juego, y gasta mucha estamina. Así que tenemos que calcular bien cada golpe. Además tiene mucho lag al fallar uno, así que tendré que ser cuidadoso. Oh my god, destreza en 31 y ya tenemos 250 de ataque. Casi 250, perdón. Wow. Sigamos haciendo todo fuera de orden. Abro el camino a Lower Borg, elimino a estos asesinos sin activar la trampa. Nice. Y nos preparamos para enfrentar a Capra. Importante. A la mercader del acueducto le estamos comprando un Dongpine y una Prism Stone. Créanme, eso va a servir. Primer intento no fue muy bien, pero en el segundo los perros cayeron de un golpe y después fue solo esperar y atacar. Creo que jamás había eliminado a Capra así de rápido antes. Wow. Llegamos a las profundidades, así que tomamos el ámbar grande, la hoguera y eliminamos al Channeler. Y no olvidemos el Large Titanite Jar, así es como empiezo a mejorar esta arma. Vayamos por Gaping Dragon. Algo que noté últimamente es que hago esta pelea demasiado lenta, al ir a la segura. Lo cual no es malo, pero tampoco es interesante. Literalmente le hacía 222 de daño a 36 de destreza. Debí ir más agresivo y terminarlo antes. Bueno, en fin. Primer intento. Y con eso, destreza ya está al cap de 40. Wow, ni se siente que llegue a eso tan rápido. Y la Great Scythe a más 6 con 292 de daño. También eliminé al Titanite Demon que está cerca de Andre para probar el daño y porque vamos a necesitar Demon Titanite más adelante. Así que preparen una lista. En lo que continuamos haciendo todo de forma distinta, yo digo que empecemos a armar el cosplay. Y para eso debemos bajar a Blighttown. Y esta vez sí recordé grabar esto. Cruzando esta rama llegamos al Crimson Set. Y dos de sus piezas son perfectas para empezar el cosplay, pues Spectre Knight es rojo y dorado principalmente.
También eliminé a Mildred, o Swamp Knight, creo. Ya entenderán por qué se apodó, solo esperen un poco. Una vez en el pantano, tomo la hoguera de Great Hollow, el Crunching Ring, y empezamos a farmear las sanguijuelas. Ahora, mientras dejo un poco del farmeo de las sanguijuelas, quiero mencionar algo. La principal inspiración para hacer este run viene del run que Lemon, del canal Backlogs, hizo hace un tiempo. El link está en la descripción. Y sin darme cuenta, hice algunas cosas demasiado similares. Debí haber visto el video de nuevo para evitar eso. Les aseguro que es todo coincidencia. En lo que grabé unas cosas, decidí ver cómo lo hizo Lemon y fue como, oh no, lo hicimos casi igual. Pero sugiero ver el video de Lemon, él hace algunas cosas mejor que yo. Mucha mejor narración para empezar. Con eso fuera, ya tenemos la Great Side más 10 con 365 de ataque al cap de destreza. Nice. Y ya que estamos en el área, matemos a Quelaag. Accidentalmente hice esta pelea más difícil de lo requerido, pues quería probar algo. El ataque débil de la Side a 2 manos es un golpe vertical, y si logras golpear la parte humana de Quelaag, le haces un stun, pues está programado así. Desgraciadamente, o fallé los ataques o la Side no llega. Aunque prefiero creer que soy malo en este juego, honestamente. Al final dije fuck it y la eliminé. Primer intento. Después de eso fue Ceaseless, que es Ceaseless, y con todo lo obtenido enduras en 19. Ya necesito mucha estamina para esto. Bueno, ya hicimos todo lo que era por la parte de abajo. Vayamos por la parte de arriba ahora, ¿les parece? Primero, la mariposa. Tenía un Green Blossom de cuando vine antes, así que lo usé. Y honestamente, esta pelea tardó más en esperar a que la mariposa bajara que cualquier otra cosa. Una vez abajo, a más 10 algunos de estos jefes serán así. Mi mayor problema actualmente es medir bien el rango de mis ataques. Y olvido que esta arma no hace nada de daño en Poise. Ok, toros, veamos cómo va esto. One Hit KO, como lo esperaba. No me quejo, quería hacerle esto desde hace rato. Quería por lo menos hacer un One Hit KO en cualquiera de mis runs. Endurance en 21. Vamos por las gárgolas. Tres golpes en la primera. Y 2 en la segunda. Pelea más rápida contra las gárgolas hasta la fecha. Oh, y antes de irnos de aquí, le compré a Oswald el Bloodbite Ring, que aumenta la resistencia de sangrado. Esto y la Demon Titan van a ser importantes. Regresamos a Firelink donde... ¡Oh no! Olvidé que Lothric hace esto. ¡Qué terrible! Volvamos al asilo. ¿Recuerdan las cosas que compramos de la vendedora del acueducto? Pues si le damos a Snoggly el Dongpine y la Prism Stone, nos dará una pieza de Demon Titanite por cada una. Con eso ya estamos a 3 en total. Eliminamos a Oscar, o Friend Knight, como lo voy a llamar. Tomamos la muñeca y el anillo de acero oxidado. Stray Demon fue cosa fácil. No solo hacemos mucho daño, algo que olvidé mencionar es que esta arma hace desangrado. Así que Stray perdió mucha vida muy rápidamente. Oh, hoy aprendí que llegar a la Hydra es más fácil desde la hoguera de Emparish. Yo era idiota e iba desde Borg. Un solo ataque por cabeza es más que suficiente para eliminar a la Hydra. Y después rescatamos a Dusk. Y tengo que decir, me sorprende lo fuerte que es esta arma en este momento. Los golems resisten este tipo de daño, y aún así son 2 golpes y nada más. Bueno, he estado aplazando esto por mucho tiempo. Se supone que somos Spectre Knight, y nuestra misión es buscar caballeros para la hechicera. No soy muy bueno viendo quién es buen material, así que tomaré a los caballeros que creo que pueden ser, y después vamos a ver. La hechicera se encarga de elegirlos. Ya tomamos a Swamp Knight y Friend Knight, así que aquí vamos a tomar a Cleric Knight, Pyro Knight y Dom Knight, supongo. Hora de ir a Sense Fortress, y creanlo o no, esta área es extremadamente importante en este run. Con el anillo de acero oxidado podemos caminar en el pozo de brea sin problemas, y debemos eliminar a los 4 Titanite Demon que hay aquí, que es más fácil decirlo que hacerlo.
Como jamás los enfrento, no sabía cómo esquivar sus ataques. Esto tomó mucho más tiempo de lo esperado. Pero adquirimos 4 trozos de Demon Titanite, llegando a 7 en total. Oh, y hay otra Scythe aquí. Pero no se parece en nada, es una halberd lo que estamos llevando en esto. No una verdadera guadaña como debería ser. Con eso listo, hay otra cosa que debemos hacer aquí. Reclutar a Onion Knight para la orden. Jamás había enfrentado a Sigmire antes. Y al derrotarlo deja el Speckled Stoneplane Ring, que sube la defensa fuego, eléctrico y mágica en 15 puntos exactamente. No lo más impresionante, pero puede ser útil. También tomamos el anillo de protección de acero. Y vamos por Iron Golem. Y solo vean esto. Debe ser la pelea más limpia que he tenido contra este jefe. Llegando a Anor Londo, hay más Demon Titanite que tomar. Primero de un cofre cerca de la entrada y otra pieza cerca del elevador. 9 en total. Vamos al mundo pintado, pues hay algunas cosas que quiero hacer aquí. Primero, hay otro caballero que podemos reclutar aquí. Debemos ser humanos cerca del cementerio y... ¡wow! Hay varias almas buenas aquí. No sabía eso. Y después de un rato, trigueamos a quien buscábamos. Parasite Knight. ¡Wow! ¿Tienes pyromancias? Sabía de su látigo que causa sangramiento, pero no del fuego. Pero no fue difícil, otro caballero reclutado. Endurance en 31 y tomamos el Blood Shield, pues nos va a ser útil, incluso más que en otros runs. Y ahora a enfrentar a la waifu. No mentiré, primer intento me fue mal, aún no me acostumbro al moveset de esta arma. Pero ya en el segundo intento, moviéndome correctamente y usando Blood Shield y Blood Bite Ring, logro eliminarla. Y más importante, tomamos su alma. Y como lo eliminamos, el traje de Jeremiah está aquí. Creo que los guantes eran perfectos para el cosplay. ¡Wow! Eso es súper amarillo. Llegamos a la catedral de Anor Londo y en lo que estaba aumentando mi cestus fui invadido y... ¡oh my god! También está usando la Great Side. ¡Qué genial ver a alguien que también aprecia! ¡Wow! ¡Qué cretino! Ok, ahora una historia graciosa. No pude eliminar al Titanite Demon que estaba en la catedral, así que decidí invocar a alguien para que me ayudara. Díganle hola a Neta. Gravelord Sword con pyromancias. Interesante. Neta eliminó al Titanite Demon y con la Side a más 10 y el alma de Priscilla podemos tener nuestra arma definitiva, la Lifehound Side. Y esa es la razón por la que no fui más allá de más 10. El problema es que esta arma requiere 16 de fuerza. Tengo 15 a 2 manos. Así que tuve que decirle adiós a Neta, farmear ese punto de fuerza y luego farmear más para llevar la Lifehound Side a más 5 con 10 de nuestros 11 trozos de Demon Titanite. Ah, Dios, no pensé en eso. En fin, Lifehound Side. Excelente arma de destreza y causa buen desangrado, con el mayor daño de sangrado por lo que tengo entendido. Pero tiene un problema. Cada ataque nos da a nosotros build up de desangrado. Así que eventualmente vamos a sufrir eso. Pero Blood Shield con Blood Bite Ring nos da esa barra de resistencia. Solo miren cuánto es. Hora de probar esta arma contra Ornstein Smog. Pues claramente es una buena idea, ¿verdad? Primer golpe y... ¿189 de daño? Holy shit, eliminé a Ornstein en 3 golpes. Eso no se siente bien. Ok, eso está mejor. Segundo intento fue básicamente lo mismo. Ornstein en 3 golpes. Y Smog es un chiste, pues es débil a desangrado. Pero aún así pude haber muerto, mi vitalidad es súper baja. Oh, y golpear el martillo de Smog causa el build up aunque no le hagamos daño, así que hay que tener cuidado al golpear escudos. Endurance en 35 y... ¡olvidé tomar el Orb en Firelink para la invasión! ¡Oh, qué estúpido soy! Ok, ahora sí. Reclutemos a Traitor Knight. El daño que esta arma causa debería ser... debería ser suficiente.
Y como lo eliminamos, su set aparece cerca de Winiver. Ya tenemos guantes, pero si no quieren ir por Jeremiah, esto también sirve. Veamos. Nada mal. Se ve bastante bien en mi opinión. Y ahora reclutaremos a otro caballero más. Andre, tú serás un excelente Tinker Knight en la orden y... ¡Wow! Bueno, al menos lo reclutamos. Con el cosplay terminado, vayamos por los Lords. Y miren a todos estos posibles reclutas para la orden en el bosque. Nos guste o no, debemos eliminarlos y la hechicera verá quién es digno de ser Forest Knight. Personalmente creo que el clérigo podría hacerlo. Hora de Sif. No sé por qué empecé tan mal, casi perdiendo. Pero eventualmente logré ajustarme y ganar en el primer intento. No mucho que decir. Aún no sé qué chiste usar aquí. Pero escribiendo esto... Ok, tú ahora eres... Odio llave agua Knight. Ok, eso fue estúpido. La pelea contra los cuatro reyes es interesante, por cómo afecta las mecánicas del juego. Verán, los reyes que enfrentamos son solo copias que conducen el daño al verdadero rey, que está fuera del mapa. Cada vez que golpeamos con la Life on Sight, el juego debe darle el daño al rey en pantalla y al rey fuera del mapa, por lo que cree que hicimos doble golpe y por ende, doble build-up de desangrado para nosotros. Esta pelea es la razón por la que buscamos el Blood Shield y el Bloodbite Ring. Afortunadamente solo me afectó un desangrado, aunque tal vez debí farmear o comprar musgo rojo para asegurarme. Pero al final, los cuatro reyes fueron otro primer intento. En Dunas ya está en el cap de 40 y finalmente algo de vitalidad. ¡Oh! Había olvidado colocar la Lord Vessel, así que... ¡Oh! Y olvidé a Windolin también. Dios, estoy olvidando muchas cosas hoy. Ok, estos dos que están aquí van a ser candidatos para... London Knight, no lo sé, no puedo inventar buenos nombres todo el tiempo, ¿ok? 505 de daño con cada golpe. Windolin fue cosa fácil. Esta arma ha sido extraña de usar, pero me está gustando bastante. Oh, y eliminar a Windolin nos da el Brass Set. Podría ser una opción si uno no quiere ir por el set de Lautrec, pero personalmente quería hacer algo distinto, así que fui por el set de Lautrec. Eliminamos a la Firekeeper de Anor Londo, o Brass Knight, sí, creo que se queda bien. Y nos vamos a Demon Ruins. Demon Fire Sage no debería ser difícil, pues es una copia de... ¿Cómo demonios morí tantas veces? No entiendo qué pasó aquí, creo que mi cerebro se apagó. Pero, oh bueno, al final eliminamos a... ¡Oh my god! Le queda 1 HP. Oh, ok, ahora sí, eliminamos a Demon Fire Sage. Centipede Demon es el siguiente. Fallé en cruzar la primera vez, pero en la segunda lo hice y con ese daño de 4.55 era más que suficiente. En serio, él no puso ninguna dificultad. Llegamos a los Isolate, pero antes de Bed of Chaos, hay un trío de caballeros que podemos reclutar. Primero es Chaos Knight, seguido por Spike Knight y finalmente Sun Knight, a quien intenté no reclutar por el mayor tiempo posible, pues este personaje tiene mis respetos. Ok, Bed of Chaos. Orbe izquierdo primero. Orbe derecho me dio problemas, pero no tanto esta vez. Ahora solo debemos... No
vieron nada. A este punto no creo que nadie tenga dudas sobre el arma, pero aún así, vean el daño que le hago a los cerdos con armadura. Esta arma es simplemente estúpida. Y los Crystal Hollows también caen fuerte, y se supone que resisten daño slash. Tomamos la entrada al DLC, nos echan a la prisión, y bajamos por Crystal Cave hasta Seed. Como siempre, 5 humanidades por si acaso, y mover a las almejas fuera del lugar. 613 de daño por golpe, y aunque sus cristales me hicieron daño y sufrí un desangrado, Seed terminó siendo otro primer intento. Pero aún así, debía haber jugado un poco más precavido y curarme un poco más. Hora de bajar a la tumba de los gigantes, donde reclutamos a Hyena Knight. Estos dos ya se murieron, así que no los necesito. Y a Priest Knight. Bajando un poco más, también encontramos a Holy Knight, que será un buen miembro para la orden en mi opinión. Ok, estoy seguro que con el daño que tenemos y la resistencia de sangrado, Nito debería ser... ¿Qué? Me hizo enojar después de un par de veces, y ya sé cómo utilizar esta estrategia. En mi video puedo hacerlo como quiera. Hora del DLC. Sanctuary Guardian... ¿Saben? Ya no me interesa ese win streak en el DLC. Admito que aquí estaba en una mala posición mentalmente mientras grababa. Intentaré que eso no ocurra de nuevo. En Royal Woods encontramos a Chester. Esperen, ¿Chester? Oh, no puedo reclutarlo, pues Spectre Knight nunca conoció a Chester. Y si lo hago, causaría una paradoja, pues entonces no podría darle las reliquias a Shovel Knight. Pero hay un caballero que sí podemos reclutar. Abyss Knight. 468 de daño por golpe. Y sé bien cuándo castigarlo. Esta pelea fue un primer intento, pero aún así no debí tomármelo a la ligera. Un par de veces estuvo demasiado cerca. Oh, y como esta arma hace poco daño en Poise, obviamente no lo iba a sacar de su animación de buff. Una vez derrotado Artorias, reiniciamos el juego para que aparezca Blue Knight. Blue Knight. Y podemos reclutarla. Avanzamos por Ullasil, tomamos la llave y el pendiente. Luan. Perdón. Y le pedimos a God que derribe a Calamith. 485 de daño. Y esta vez fui más agresivo que en runs anteriores. Y el RNG nos dio una bendición, con ataques que nos permitían hacer varios golpes. Creo que es la pelea más rápida contra Calamith. Primer intento. Y ahora, el padre del abismo. Manus, Spectre of Torment. Debo admitir, me confié al ver 574 de daño y eso me costó 4 intentos. En el quinto, finalmente recordé cómo jugar. Y Manus cayó después de unos 3 minutos, creo. No mal tiempo. Solo nos queda un caballero por reclutar. Aquí mis stats finales. 698 de resistencia de sangrado con escudo y anillo. Genial. Últimamente he estado intentando cómo poner parries en la pelea contra Cinder Knight. Digamos Cinder Knight ya. Pero esta vez lo intentaré sin hacer parries.
Primer intento no fue bien, pues calculé mal las distancias. Pero segundo intento... ¡Oh, wow! Eso fue extremadamente fácil. Tanto intentos de grab hicieron la entrada perfecta. Y con eso, Specter Knight ha reclutado a varios caballeros para la orden. El imperio de la hechicera puede empezar. Hora de las clasificaciones. El cosplay, en mi opinión, recibe un 9 de 10. Obtenerlo no es difícil, pero yo decidí hacerlo difícil con los sets de Lautrec y Jeremiah. Pero hay alternativas, así que la dificultad depende de ustedes. Y se ve bastante bien, en mi opinión. El run va a recibir un 7 de 10. El mayor problema que tuve en este run fue que no aprendí cómo usar la sight correctamente. Fallé muchos ataques, pero en manos correctas, esta arma destruye todo a su paso. Puedo entender por qué muchos dicen que es una de las mejores armas en el juego. Honestamente, me gustó este run. Y creo que la Great Sight es ahora una de mis armas favoritas. Y con eso, otro episodio completado. Tengo aún varios cosplays en mi lista, pero si tienen ideas, siéntanse libres de comentarlas. Y denle like al video, eso ayuda bastante. Como siempre, gracias a todos por ver este video. Y los veré en el siguiente o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.